Vamos a seguir adelante con nuestro estudio de choque analizando un caso particular. Un caso particular que de alguna forma u otra se viene extendiendo a lo largo del sistema de partículas, que es el choque de dos partículas. Pero en este caso particular es el choque frontal de dos partículas. O sea, lo que vamos a hacer es nosotros extender los resultados generales que conocemos para un proceso de choque a este caso particular, basándonos lógicamente en las siguientes hipótesis simplificativas para este caso. En primer lugar, el choque frontal. ¿Qué significa que es frontal? Que los resultados que vamos a obtener son para las componentes en una dirección. Y fíjense que lo que estoy diciendo es que si bien estoy hablando de un choque unidireccional para calificar este choque de frontal, tal vez en algunos casos prácticos vamos a encontrar que los resultados que nosotros vamos a obtener acá puedan ser generalizados para una de las direcciones del choque, siendo que las partículas tal vez no realmente chocan frontalmente, pero cambian de dirección unas respecto de otras. Pero en una de las componentes, en una de las direcciones, podemos aplicar estos resultados. Entonces, nosotros por ahora nos vamos a centrar en el choque frontal unidireccional de dos partículas. La segunda hipótesis, lógicamente, es que son dos partículas. Y la tercera, que es muy importante, es que n es igual a m. ¿A qué habíamos llamado n? N habíamos llamado al número de partículas en el antes. Fíjense que el n me definía el antes. Y el m me definía el después. ¿En qué sentido? En cantidad de partículas. En este caso estamos hablando de las mismas partículas en el antes que en el después. O sea que estas son las hipótesis simplificativas que le vamos a hacer a nuestro problema general de choque para poder ver a qué resultados arribamos y realmente ver si con esos resultados podemos de alguna forma u otra obtener formulaciones matemáticas que nos permitan resolver problemas que caracterizan precisamente a esta tipología. Dos partículas en choque frontal. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? En virtud del caso particular que estamos analizando y de las hipótesis simplificativas que le estamos poniendo al problema general de choque, hemos hecho un boceto, una representación como corresponde antes de ir al análisis de este caso particular. Entonces fíjense que en el boceto hemos dibujado una misma línea, una dirección, porque estamos hablando del choque frontal, o sea, en una dirección. Hemos representado a las dos partículas M1 y M2 con velocidades, fíjense, todas en la misma dirección. O sea, tengan en cuenta que va a suceder algo. En el proceso de choque no necesariamente las partículas tienen que estar en contacto. O sea, sáquense eso de la cabeza donde tenemos dos cuerpos que colisionan y se destruyen. Lógicamente en un delta T sucede algo y tenemos esta condición final, en donde tenemos las mismas dos partículas debido a esto, en donde estas dos partículas tienen una condición final. Fíjense que hemos considerado todas las velocidades hacia allá, porque en definitiva estamos analizando un caso general. Después, para cada caso particular, veremos, cuando tomemos algún sistema de referencia o algún sistema de hijas, veremos realmente estas velocidades, qué componentes realmente tienen. Pero lo importante acá es que es unidireccional lo que estamos analizando. Y vuelvo a lo primero que dije. Esto puede llegar a ser una parte de un problema en donde nosotros, en una de las componentes de un choque, podemos plantear estos resultados. O sea, no necesariamente esto tiene que verse solamente reflejado en un problema donde tengamos esta condición bien clara como la tenemos acá. Tal vez lo que puede llegar a ocurrir que en un choque que no es necesariamente frontal, donde las partículas toman distintas direcciones, podemos hacer estas hipótesis simplificativas en una sola de las direcciones y lógicamente poder aplicar los resultados que vamos a obtener para analizar lo que ocurre en esa dirección. Pero bueno, volvamos a nuestro problema. Fíjense que el centro de masas, lógicamente, viaja con la misma velocidad a lo largo de todo el proceso de choque. Y lo que vamos a hacer ahora es plantear las ecuaciones. Pero como acá tenemos la particularidad de que todo se produce en una dirección, es decir, que estos vectores tienen, digamos, una componente solamente en esta dirección, entonces lo que vamos a hacer es, para simplificar un poquito, van a ver que yo le voy a sacar las flechas a los vectores, pero básicamente lo que estamos analizando precisamente, al no tener flechas, porque estamos analizando solamente esta dirección. Como si fuera esta la componente de las X, en donde cada uno de estos vectores tiene solamente componente en X. Eso es lo que estoy queriendo decir. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver las ecuaciones generales para un proceso de choque, que es la conservación de la cantidad de movimiento
y las variaciones energéticas. Fíjense que acá no tenemos ninguna restricción en cuanto a variaciones energéticas, y ver de analizar esos dos resultados a este caso particular, a qué simplificación en las ecuaciones podemos arribar. Fíjense las únicas modificaciones que hice para que quede más en caja esto. A nuestro diagrama general para este caso particular le he agregado que esto es el antes y que esto es el después, y lógicamente este es nuestro sistema de ecuaciones que tenemos para nuestro caso general, que es la conservación de la cantidad de movimiento y las energías. En la variación de esta energía precisamente va a estar tipificado el tipo de choque. Entonces fíjense, vamos a uno de los casos particulares de nuestro caso general de choque, que es muy importante, que es el choque plástico. Ese choque plástico en donde fíjense que yo he caracterizado el después. En el choque plástico las partículas, en este caso 2, se mueven todas a la misma velocidad, que es la velocidad del centro de masas. Es decir, pierden toda la velocidad relativa que tenían respecto del centro de masas que podían tener en el antes. Entonces fíjense que acá lo que tenemos en el después es dos partículas que no necesariamente están en contacto en el después, y el centro de masas que se mueven todas con la misma velocidad. Fíjense que no le he puesto flecha, y vuelvo a repetir esto, porque estamos hablando de un choque unidireccional y por lo tanto no tiene sentido ponerle flecha. Simplemente trabajamos con las componentes de los vectores, que básicamente son estas. Ahora bien, entonces, respecto del centro de masa, ¿qué podemos decir? Que la velocidad del centro de masas va a estar dado por la condición inicial. Normalmente nosotros el choque lo preparamos, o el choque está caracterizado por una condición inicial de donde va a salir la velocidad del centro de masas. Entonces la velocidad del centro de masas, que va a ser constante, lógicamente a lo largo de todo el proceso, va a estar dado por la cantidad de movimiento del sistema inicial dividido la masa total del sistema. Algo que ya estamos acostumbrados a calcular. Y lógicamente se va a mover en la dirección que se está moviendo el choque frontal que estamos analizando, que es unidireccional. Y respecto del delta Q, que es la diferencia de estas dos energías, es la final asterisco menos la inicial. Recuerden que la energía que tiene el centro de masas en todo el proceso no puede variar, porque el centro de masas se va a mover a velocidad constante. Está dada por esta diferencia. Ahora bien, la EK final asterisco es 0. ¿Por qué? Porque lógicamente todas las partículas se mueven con la velocidad del centro de masas. Entonces no hay velocidad relativa de cada una de las partículas respecto del centro de masas. O sea, no hay velocidad 1, 2 final que considerar, porque lógicamente la velocidad 1 es la velocidad del centro de masa, la velocidad 2 es la velocidad del centro de masa, por lo tanto la velocidad relativa de las partículas es 0. Por lo tanto este término es 0, y fíjense que me da que el delta Q es negativo, es un valor negativo, y a su vez es mínimo, es el valor negativo mínimo que puedo obtener, que básicamente también podemos decir, aunque parezca dual la forma de expresarlo, que es la máxima energía que puedo perder. Es decir, no puedo perder más que esto. Y esta pérdida máxima de energía, que me da precisamente un delta Q mínimo, esta pérdida máxima de energía precisamente se produce en los choques plásticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora voy a analizar el otro caso particular dentro del proceso general de choque, que es el choque perfectamente elástico. Para luego sí después pasar a analizar el caso general, más general de todo, que sería el caso de los choques inelásticos frontales de dos partículas. Bueno, ahora sí, vamos con el otro caso extremo, que es el choque perfectamente elástico. El choque perfectamente elástico, lógicamente, tiene como ecuación, como primera ecuación que vamos a plantear, que eso se puede plantear en todo choque, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Pero el choque perfectamente elástico, lo que nos está diciendo precisamente esta palabra de perfectamente elástico, es que no hay pérdida energética, o sea que el delta Q es 0, lo cual nos va a llevar a una conclusión importante en cuanto a la velocidad relativa, porque fíjense que estamos diciendo que la energía asterisco inicial tiene que ser igual a la final, por lo tanto se tiene que cumplir esta igualdad, que un medio de mu por la velocidad relativa de las partículas inicial al cuadrado tiene que ser igual a un medio de mu por la velocidad final de las partículas al cuadrado. Y acá esto me lleva a poder hacer esta simplificación, lo cual me está diciendo que los cuadrados de las velocidades relativas tienen que ser iguales. Bueno, acá tenemos dos alternativas al pasar el cuadrado como raíz. Una es que la velocidad relativa inicial final sea igual a la velocidad relativa inicial. Fíjense acá, cambié el subíndice y acá lo estamos llamando I de inicial. No quiero confundir a nadie acá. Y acá inicial. O la otra posibilidad es que las velocidades relativas sean iguales.
¿Por qué destaqué este? Porque este es el único caso físicamente posible dentro de este proceso que hemos denominado choque. Porque si ocurriera esto, en realidad lo que está ocurriendo es que no sucede nada. Entonces acá no tenemos nada y por lo tanto no tiene sentido seguir analizando el problema. Por lo tanto, nuestro caso, digamos, de realmente de choque perfectamente elástico es que se cumpla esta condición. Entonces fíjense que lo que hemos hecho básicamente, ya hemos obtenido, por ejemplo, una ecuación importante que simplifica mucho el estudio de un choque perfectamente elástico. Porque nosotros, si estamos estudiando un choque perfectamente elástico, una de las ecuaciones que podemos plantear no es plantear la conservación de la energía donde tenemos cuadrados, sino básicamente plantear esta condición, que es que las velocidades relativas en el antes y en el después estén cambiadas de signo. Y lógicamente eso nos va a permitir trabajar con ecuaciones más sencillas para poder resolver los problemas que se nos pudieran presentar. Entonces ya empezamos a darnos cuenta o a vislumbrar por qué es que estamos trayendo este caso tan particular. Lo que estamos buscando son ecuaciones más sencillas que nos permitan resolver estos problemas, que pueden llegar a ser, entre comillas, complejos si trabajamos con estos términos energéticos que están elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un paréntesis y voy a ir a una segunda parte de este tema, en donde voy a analizar el caso general, que son los choques inelásticos. Y dentro de los choques inelásticos, lógicamente, vamos a poder encontrar los plásticos o los perfectamente elásticos, que tienen que ser dos extremos. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con todo esto, pero para el caso más general de todos, del choque de dos partículas, que es el choque frontal de dos partículas en el caso inelástico. Así que vamos con la segunda parte.